Hola amigos, para todos un saludo de altura. Este es su canal Electro Reparaciones LMC, con el gusto de poder compartirles un nuevo video que espero les sea de utilidad, espero les guste, así que bajamos y comenzamos. Ok, lo que tenemos aquí es un viejo transformador de un microondas. Bueno, el microondas quedó en desuso, el transformador aún no funciona muy bien. Vamos a usarlo para compartirles la experiencia que ya en una ocasión pudimos llevar a cabo con un compañero del vecindario. Pues nos construimos una fuente de alimentación de 18 voltios, una fuente de alimentación de 18 voltios que fue colocada en un banco de trabajo en donde se utilizan taladros, precisamente esos taladros de batería, que ya por razones de desgaste, pues la batería ya se malogra y no hay manera de repararla. El conseguir el repuesto pues resulta un poco costoso si se lograra conseguir. Entonces optamos por construirnos una fuente de alimentación para el taladro de 18 voltios en aquella ocasión. Con un rectificador y un filtro adecuado a la demanda pues de la herramienta, ¿verdad? Entonces voy a explicarles cómo hicimos esto y cómo se puede lograr con un transformador de microondas que ya no se utilice, construir fuentes de alimentación incluso de voltajes diversos. Depende de la necesidad, de lo que uno quiera hacer, pues puede lograrlo. Este transformador precisamente nos brinda esa ventaja, esa posibilidad de poder maniobrar con el voltaje que queramos colocarle, el voltaje que queramos extraerle a su secundario. Ok, voy a tratar de mencionarles un poco la forma en que está diseñado este transformador. Esto que vemos acá es los terminales, son los terminales del primario. El primario del transformador acá en el lugar donde resido es de 120 voltios. Entonces acá al primario nosotros le colocamos 120 voltios y debido al fenómeno de inducción electromagnética que se genera en estos transformadores, lo cual no es un tema que vamos a ampliar, simplemente quiero decirles que una vez que se alimenta con 120 voltios el primario, el secundario, en el caso del transformador, el secundario está construido de un alambre que, como pueden ver, es muchísimas veces más delgado que el del primario. Entonces el primario recibe 120 voltios, pero el secundario, por tener un número de vueltas mucho mayor, por ser el alambre más delgado, entonces se induce en él un voltaje mucho mayor. Para el caso de los microondas anda por arriba de los 2000 voltios. Hay que tener mucho cuidado, 2000 voltios que pueden ser letales. Esto yo en lo personal no recomiendo que utilicen estos transformadores con el secundario para 2000 voltios. Lo que hacemos es, esto lo eliminamos, esto por ser peligroso lo eliminamos para poder hacer de forma segura nuestro proyecto. Quiero hacer un paréntesis al respecto. Si tienen ustedes la posibilidad de conseguir el transformador del microondas, es mucho mejor. Ya el transformador listo para quitarle el secundario, solo el secundario, ¿verdad? Yo ahora les voy a sugerir cómo yo lo hice, pero hay diversas formas, pero yo voy a sugerirles la forma en que lo realizamos de una manera muy sencilla. Pero sí quiero decirles que si alguno de ustedes se decide extraer este transformador de un microondas, tiene que tener en cuenta algo muy importante. Los microondas tienen componentes y en su interior que son letales, son extremadamente peligrosos, aún estando desconectados. Esta pieza que vemos aquí se llama capacitor. Este capacitor, si pueden ver acá, el dato dice 2000 voltios. Él se carga a 2000 voltios y el amperaje supera los 10 amperios en algunos casos, mucho más, ¿verdad? Entonces, si nosotros cometemos el error de tocar los dos terminales con nuestras manos, los terminales de este capacitor, la descarga de 2000 voltios con 10 amperios se nos va a venir a nosotros y nos va. Ya de hecho yo personalmente supe por las noticias de alguien que murió afectado por una pieza de estas, electrocutado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no tiene experiencia, si no es técnico en la materia, pues solicite a un técnico que le extraiga el transformador para el proyecto que les voy a sugerir, que no es
difícil de realizar, pero que sí hay que tener en cuenta esto. Si usted va a realizar la extracción del transformador del microondas, tenga en cuenta que esta pieza es letal. Esta pieza, la persona que la manipule tiene que saber cómo hacerlo, porque de lo contrario le puede resultar letal. Ok, dicho esto, voy a proceder a retirar o a sugerirle la forma de retirar el secundario para eliminarlo y entonces poder nosotros colocarle un secundario adaptado a nuestras necesidades. En este caso, a un secundario que nos permite extraer solamente 18 voltios, ¿verdad? De este transformador, que es lo que nos va a servir para la fuente que vamos a sugerir cómo se construye. Ok, vamos a proceder entonces a quitar el secundario. Ok, lo que yo hice fue conseguirme esta herramienta, es un machete, cuchillo, no sé cómo le llamen, depende de donde vivan, pues tiene un nombre diferente, eso sí lo sé. Entonces acá le llamamos cuchillo recortado, lo ven, un machete más largo, pero bueno, la herramienta por ahí fue adaptada, no sé para qué, entonces, pero bueno, con un buen filo. Es una herramienta vieja, por aquello de que se dañe, pues no causar una pérdida. Lo que hacemos es colocarla en esta posición y vamos a golpear con un martillo fuerte para que el cuchillo vaya penetrando hasta que corte este frente del secundario. Recuerden que también acá hay otro lado, el secundario sale al otro lado. Entonces vamos a cortar esta parte del secundario, luego la otra y luego vamos a ver cómo hacemos que salga el resto de del material. Ok, mucho cuidado porque cuando corten, recuerden que hay que tener en cuenta que solo va a cortar el primario, el secundario, solamente van a cortar el secundario. El primario no debe sufrir absolutamente ningún daño porque entonces vamos a echar a perder el transformador. Hay que tener en cuenta que cuando ya el filo vaya llegando acá, no tocar para nada nuestro primario. Ok, aquí ya estamos haciendo el corte del secundario del transformador. Como pueden ver, he ido golpeando con el martillo el cuchillo para que vaya penetrando. Ahí ven cómo el cuchillo penetra y de esa manera vamos logrando que corte esta parte del primario, perdón, del secundario, y luego cortamos el otro lado para entonces extraer el material que hay dentro de, ahora lo vamos a ver, el material que vamos a extraer de ahí también cuando logremos cortar estos dos espacios. Voy a terminar de cortarlos para avanzar el video y luego vemos ya, esta es la forma, esta es la técnica. Tiene que ir dando y dando y dando. No es duro, el material no es duro, el cobre va cortando ahí con cierto esfuerzo, pero tampoco así algo exagerado. Sí hay que tener cuidado que cuando el cuchillo, el filo de la herramienta haya llegado acá, no pasarnos a hacerle daño al primario, porque entonces ya echaríamos a perder todo, ¿verdad? Entonces voy a seguir quitándolo y luego vemos cuando ya esté extraído. Bueno, aquí tenemos ya la primera parte, cortada del secundario. Aquí vemos que pudimos llegar con el filo de la herramienta hasta ese punto. No tocamos para nada el primario. El primario está a salvo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar cortando ahora el otro lado, este lado, para entonces extraer lo que hay dentro y dejar las ventanitas libres para poder arrollar nuestro secundario. Ya tenemos entonces los dos lados del secundario cortados. Esto que ven acá es un secundario también que creo que alimenta el magnetrón de los microondas. Esto lo pueden quitar si ustedes desean. Si no, lo pueden dejar ahí. Igual cuando usted conecte corriente al primario, en este secundario usted va a obtener, creo que son 2.5 voltios, algo así. Es un voltaje muy bajo. Ahora cuando lo podemos probar, pero si gusta lo puede quitar. Para el proyecto que tenemos en proceso, que es la construcción de una fuente de alimentación de 18 voltios, entonces se puede quitar, ¿verdad? Entonces continuamos. Voy a golpear con algo acá estos puntos para que el cobre se vaya hacia el otro lado y salgan los trozos de cobre. Les recomiendo que traten en lo posible de dejar este aislante. Lo ven, es un cartón, ven acá, un papel especial aislante, y si lo pueden dejar mejor, pues si no habrá que aislar luego el alambre para el secundario que vamos a armar. Ok, para extraer esta parte del cobre y impulsarlo hacia el otro lado, lo que cogemos es esta herramienta. Es un cabo de varilla, pues esto mide
unos 30 centímetros. Ustedes pueden usar cualquier otro objeto metálico que les permita hacer esto. Golpeamos, digamos, colocamos este extremo de la barra de metal ahí y con el martillo golpeamos el otro extremo. Le vamos dando ahí, de hecho ya ha ido, ahí vemos cómo se va desplazándolo, ahí va poco a poco hasta que sale por el otro lado, ahí va saliendo, ahí se ve. Entonces vamos a terminar de extraerlo y ahora vemos cómo queda. Bueno, aquí tenemos ya el núcleo ferromagnético de nuestro transformador con el secundario extraído. Como pueden ver, quedaron nada más los orificios donde iba el arrollado, el bobinado secundario de 2000 voltios, lo hemos eliminado. Nos quedó únicamente el primario que se conecta a 120 voltios y luego nosotros nos construiremos un secundario. Ahora les voy a explicar cómo. Construiremos un secundario arrollado acá en este sitio al núcleo, para que cuando nosotros le conectemos 120 voltios al primario, en nuestro secundario se induzca un voltaje que va a ir en correspondencia con el número de vueltas que le demos al secundario que vamos a arrollar. Y el amperaje, por supuesto, va a depender también del calibre del alambre o del cable que le coloquemos. Yo, para el proyecto que yo les mencionaba, que hicimos hace un tiempo con un compañero de trabajo, yo utilicé cable de ese que se usa para la instalación eléctrica, para las luminarias, un cable creo que es número 12, calibre 12, para realizar el secundario, del cual lo tuvimos los 18 voltios y anda dando un buen amperaje, anda por arriba de los 20 amperios. Voy entonces a mostrarles cómo se hace y luego vemos cómo quedaría ya terminado. Ok, para continuar, tenemos acá el transformador que hemos venido preparando. Vamos a alimentarlo con 110 voltios, todavía no, ¿verdad? Únicamente voy a explicar qué es lo que se va a hacer posteriormente. Lo conectamos al 110 y con este multímetro vamos a medir el voltaje que nos va a dar en nuestro secundario, en el secundario que vamos a construir, que vamos a adaptar. Vamos a hacerlo, les decía hace un momento, con alambre número 12, con cable número 12, de este que se usa normalmente para luminaria. Usted puede usar el cable que consideren necesario, adaptado a sus requerimientos. Pues pueden usar hilo más fino. Lo que sí les recomiendo, que tiene que ser aislado, ¿verdad? Tiene que ser este secundario, este alambre tiene que llevar aislante, no puede ir descubierto, porque entonces no les va a funcionar. Lo que se va a hacer es un cortocircuito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir introduciendo el alambre en el lugar en donde estaba anteriormente el secundario de 2000 voltios y lo vamos a ir dándole vueltas, ¿verdad? Que vaya a ir creando vueltas al secundario. Aquí tenemos, como podemos ver, hemos hecho apenas media vuelta. Vamos a completar una vuelta para ir probando de qué manera nos va a ir dando voltaje. Aquí tenemos ya entonces una vuelta. Esta vuelta nos va a dar un voltaje. Obviamente cuando conectemos alimentación al primario, se va a inducir en nuestro secundario, en cada vuelta que le demos al secundario se nos va a inducir un voltaje. Vamos a ver entonces vuelta por vuelta para saber más o menos cuánto voltaje nos permite o nos proporciona el transformador por cada vuelta de alambre. Vamos. Bueno, como podemos ver aquí, ya nuestro secundario tiene 3 vueltas. Hemos ya dado 3 vueltas de alambre. Es lo que, para el ejemplo, para lo que quiero sugerirles, para lo que quiero compartirles, es suficiente para hacer la prueba. Ok, vamos a ver cuánto voltaje nos entrega el secundario con 3 vueltas que hemos construido. Y ahí tenemos, dice que nos está dando 3.3. ¿Qué significa esto, señores? Podríamos decir que por cada vuelta que le demos a nuestro secundario en el núcleo ferromagnético del transformador, vamos a obtener aproximadamente 1 voltio, poco más, poco menos, milivoltios más, milivoltios menos, pero anda más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Si usted quiere una fuente de 6 voltios, de 12 voltios, de 18 voltios, de 24 voltios, de corriente alterna, obviamente, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá es corriente alterna porque es lo que nos está entregando el transformador. Entonces usted va a ir
contando y midiendo las vueltas, contando las vueltas y midiendo el voltaje que nos va dando hasta obtener el voltaje que deseamos para nuestro proyecto o para nuestra fuente de alimentación. Y entonces, esa es la forma en que en la ocasión en que yo les mencionaba con el amigo, logramos construir la fuente de 18 voltios para el taladro. Voy a mostrarles ahora la fuente, ya más o menos creo que han captado la idea. Sí les recomiendo que tengan mucho cuidado, la corriente eléctrica es peligrosa. A modo de ejemplo, vean, este secundario, por el calibre del alambre, obviamente permite bastante amperaje. Es cierto que tenemos solo 3 voltios, pero el amperaje es bastante elevado. Vean cómo tira una chispa bastante fuerte y se siente cómo vibra el secundario. El alambre. Eso significa que el amperaje es bastante considerable. Más adelante o en otro proyecto que tenemos por ahí vamos a mostrarles cómo se mide el amperaje. Hay quienes hacen no es lo más adecuado, pero sí se puede. Cortocircuitan en los dos extremos del secundario y ponen una pinza amperimétrica para obtener una lectura en el amperímetro, ¿verdad? Entonces ahí se da cuenta de cuánto amperaje más o menos lo que soporta el secundario que está construyendo. Sí, esta es la sugerencia, mucho cuidado. Recuerden que la corriente pues tiene sus riesgos, ¿verdad? Voy a mostrarles la fuente que construimos en esa ocasión para ir llegando a las conclusiones de cómo se obtuvo. Ok, veamos, esta fuente, este transformador también de microondas, a este transformador le pusimos un secundario de cable calibre 12, de ese que usamos para iluminación residencial, de poco consumo obviamente. Le dimos aproximadamente 18, 19 vueltas por ahí, para obtener 20 voltios, 20 voltios en corriente alterna, y luego a la salida de nuestro secundario le pusimos un rectificador, un puente rectificador para rectificar la corriente. Vamos a ver cuánto voltaje nos da en la salida de corriente alterna y luego en la de corriente directa donde ya está rectificada. Bien, colocamos nuestro tester o nuestro multímetro para medir voltaje de corriente alterna. Ya que lo que vamos a medir a la salida del secundario antes del rectificador es corriente alterna. Vamos a ver entonces cuánto nos está dando. Ahí dice que son 21 voltios de corriente alterna a la salida de nuestro secundario. Vamos a ver entonces luego el secundario obviamente se aplica al rectificador en las patillas correspondientes. Estos rectificadores tienen 2 patitas para que entre la corriente alterna y luego otras 2 que son estas donde ya sale la corriente del rectificador pero rectificada. Vamos a ver a la salida del rectificador entonces cuánto nos da. Bueno, para la medición en corriente directa, porque ya viene la corriente después del rectificador, sale ya rectificada, por lo tanto ya es corriente directa. Antes del rectificador es corriente alterna, luego del rectificador entonces ya es corriente directa. Vamos a ver cuánto nos da a la salida del rectificador. Ok, ahí dice que nos está dando 19 voltios, suficiente apenas para nuestro taladro, y con el amperaje que nos da, pues obviamente con esos 19 voltios y el amperaje que nos da este secundario, que ya pudimos ver que es bastante alto, entonces es suficiente para nuestro taladro en el taller en donde se utiliza. El señor compañero que me encargó en esa ocasión ayudarle con la construcción de esta fuente, lo que él hizo fue colocar dicha fuente en un sitio del banco de trabajo, luego colocó el rectificador, luego colocó un filtro. Yo voy a hacerles ahora una demostración de cómo se conecta el taladro aquí para que vean cómo trabaja. Él colocó a la entrada del rectificador, los 20 voltios de corriente alterna, luego obtuvo la corriente rectificada a la salida, igual 19 voltios. Posteriormente colocó un filtro, es un capacitor de 2000 microfaradios para
el filtraje de las pequeñas vibraciones resultantes que puedan quedar de corriente alterna y que pueden afectar el circuito del control de velocidad del taladro. Entonces se filtra con un capacitor de 1000 microfaradios, 25 voltios mínimo, ¿verdad? El voltaje del capacitor tiene que ser superior al voltaje que nos entrega el transformador. Entonces vamos a ver ahora, les decía que el señor lo que hizo fue colocar esto en un sitio del banco de trabajo. Luego de hacer la conexión del capacitor y del rectificador, sacó dos cables que ya entonces son positivo y negativo, porque ya vienen corriente directa. En la alterna no tiene positivo y negativo, pero la directa sí. Entonces él cogió los dos cables con positivo y negativo y los puso en un sitio estratégico en donde él puede conectar su taladro a los 18 voltios y le funciona a la perfección. Al menos para la demanda que él tiene le queda sobrado en capacidad, en comodidad y todo, ¿verdad? Ya no tuve que comprar la batería, y este transformador obviamente nos lo regalaron. Recuerdo, en esa ocasión lo que tuvimos que hacer fue pues invertir un poco en la pasión de construir la fuente, y que sí nos dio resultados. Voy entonces a proceder para finalizar el video para que vean cómo funciona el taladro ya conectado a esta fuente. Acá de derecha a izquierda vemos que está la red eléctrica que conecta 120 volts al primario de nuestro transformador. Luego por inducción pues se inducen los 18 voltios, como hemos venido viendo, al secundario. De las terminales del secundario conecta a los terminales a dos de los terminales de nuestro rectificador de 6 amperios. Luego del rectificador salen los dos terminales de salida que van al capacitor. Ese sería el diagrama básicamente. Y ahí pues la alimentación ya de 18 voltios con polaridad positiva y negativa se va al taladro, ya como si fueran los polos de la batería. Es importante, vemos que a la entrada hay un fusible de los 120 voltios, es opcional. Yo les recomendaría un fusible de unos 4 amperios. Si desean ponerlo, pues yo en la práctica, en el ejemplo práctico no lo tengo colocado, pero sí se puede poner. Aquí vemos los componentes, una imagen de los componentes de la fuente. De derecha a izquierda vemos el cable, luego el transformador. Este transformador es de ejemplo, obviamente, ese no es de microondas, pero pueden usar un transformador el que ustedes consideren. Yo les sugiero el de microondas por la capacidad, la potencia y todo eso. Luego vemos que el primario del transformador, si lo quieren medir, es el del transformador. De los dos bobinados, el de mayor resistencia, el de mayor ohmiaje es el primario, y el de menor ohmiaje el secundario. Vemos ahí mismo el rectificador, igual tiene que ser de 6 amperios como mínimo. Y el capacitor sigue una observación. Ahí en la imagen aparece uno de 1000 microfaradios, 25 voltios. Les recuerdo que tiene que ser de 2200 microfaradios por 25 voltios. Así como está montado es la imagen, así es como se realiza en la práctica. Vamos a ver entonces a continuación. Bueno, como podemos ver entonces acá tenemos nuestro viejo transformador que bien nos ha ayudado durante muchos años a servirnos como fuente de alimentación de 18 voltios para nuestro taladro. Les había comentado anteriormente que el transformador entrega 20 voltios aproximadamente de corriente alterna en los extremos o en los terminales del secundario que le construimos. Estos 20 voltios de corriente alterna ingresan a un rectificador. Ese rectificador lo que hace es que nos facilita obtener a la salida de dicho rectificador lo que es corriente directa. Ya esa corriente viene con polo positivo y polo negativo. Entonces, lo cual nos permite obviamente alimentar el taladro tal como si fuera una batería con positivo y negativo. Ok, entonces como el rectificador permite de cierta manera el paso de algunas ciertas vibraciones resultantes de la corriente alterna, entonces lo que utilizamos es un capacitor para eliminar esas pequeñas vibraciones. En este caso es un capacitor de 2200 microfaradios, no sé si pueden verlo por ahí, 2200 microfaradios a 25 voltios. Es muy pequeño, ¿verdad? Obviamente, yo solo para el ejemplo lo estoy utilizando, pero obviamente este capacitor debería ser igualmente de 2200 microfaradios o más todavía.
pero igual con 25 voltios, pero su tamaño debería ser un poco más robusto por la capacidad, por el rendimiento que debe darnos, ¿verdad? Durante el trabajo que le demos. Entonces aquí el capacitor lo que está haciendo es filtrándonos la pequeña componente de alterna que haya logrado atravesar el rectificador. Lo eliminamos con este filtro, de tal manera que a la salida del filtro tenemos, como pueden ver acá, vean, ahí dice positivo y negativo en la salida del rectificador, positivo y negativo. Entonces nuestro capacitor, como viene polarizado positivo y negativo, entonces esta mancha, esta franja blanca que vemos con esa raya negra es el negativo. Tenemos que tener mucho cuidado en que el lado negativo del capacitor vaya con la salida negativa del rectificador, y que por supuesto el lado positivo o la patilla positiva del capacitor vaya a la salida positiva del rectificador. Y entonces aquí, ¿cuál es el resultado? Que en la salida del filtro, en estas dos patitas, obtenemos ya lo que sería corriente directa, filtrada, como si fuera una batería, y por lo tanto aquí podemos conectar nuestro taladro, que es lo que vamos a hacer ahora para que vean cómo funciona. Bueno, señores, como podemos ver, aquí tenemos nuestro taladro finalmente conectado. Ya habíamos hablado de que aquí tenemos polo positivo y polo negativo. Lo conectamos de manera que así provisionalmente para hacer la prueba, usando este cable de prueba, el cual en este otro extremo tiene unas ¿cómo se llama? Puntas lagartitos, están ahí ya conectados en los terminales del taladro, en donde iría normalmente la batería con su respectivo polo positivo y polo negativo. Ok, vamos a ver entonces, vamos a conectar nuestro transformador y veamos la potencia con que esto trabaja. Ahí lo podemos ver. Aquí nosotros podemos utilizar con estos 20 voltios y con este amperaje que nos brinda ese secundario que hemos fabricado. Este taladro tiene capacidad de sobra, o sea, estaría en su pleno apogeo, en su plena capacidad, ¿verdad?, para su funcionamiento. Igualmente podemos hacer con cualquier otra herramienta. Yo tengo por aquí unas, vamos a ver si las probamos también para que vean cómo da resultado. Acá hemos conectado también una linterna que viene como parte de un juego de herramientas. Viene taladro, caladora, lijadora de 18 voltios también. Ahí tenemos, ven cómo funciona con los 18 voltios que hemos obtenido de nuestra fuente. Esto que hemos conectado ahora es una caladora. Vamos a verla en funcionamiento también con nuestra batería. ¿Lo ven? Ahí tenemos la caladora funcionando y se siente esa potencia, esa fuerza con que desarrolla. Vamos a ver una última herramienta para finalizar el video y ver pues cómo quedó todo ya finalmente armado. Aquí tenemos otro taladro de 18 voltios también, al cual le falló la batería. Sí es bastante viejito, pero igual yo lo he venido usando con transformadores. Vamos a ver, por ahí les voy a dejar unos enlaces de unos videos, o por ahí en el desarrollo de este video pudimos ver algunos enlaces que les he venido dejando para el uso, para la fabricación o montaje o ensamblaje de otras fuentes de alimentación, a las cuales las cuales se pueden adaptar en el contenedor de las baterías y se le coloca el taladro y luego se alimenta al 110. O sea, es otro transformador parecido a esto, pero más pequeño, de modo que quepa dentro del recipiente de las baterías. Se le puede adaptar al taladro directo como si fuera la batería, solo que con el transformador por dentro y con el rectificador y su filtro para hacerlo funcionar como una batería. Aquí tenemos entonces el taladro operando, ¿lo ven? Tiene control de velocidad. Y la potencia con la que esto trabaja
la verdad, no deja nada que desear con respecto a la batería original. Bueno amigos, yo espero haberles ayudado con este video. Como les decía, tengo otros 2 videos más respecto a este tema, pero para no hacer un video tan grande, pues lo he dividido en partes. En los otros videos vamos a ver, les decía, cómo se arma una fuente de alimentación con un transformador más pequeño, de modo que quepa algo así. Dentro de esto hay un transformador pequeño, ven que tiene acá un cable, y yo lo conecto al 120 y luego se lo conecto al taladro como si fuera la batería normal, ya conectado al 110. Hay otro video por ahí en donde se explica de manera más sencilla para aquellos, para ver cómo qué tipo de transformador comprar, qué tipo de transformador nos puede servir y cómo armarlo, obviamente, para ponerlo a trabajar. Hasta entonces amigos, les deseo buena suerte, muchas gracias por su atención, suscríbanse, denle me gusta por supuesto si les ha servido de alguna manera esto. Algo que se me olvidaba, disculpen, estos transformadores, una vez que ya lo tiene usted listo, con ese secundario usted puede alimentar cualquier aparato que funcione con ese voltaje, lo rectifica, lo filtra y lo pone a trabajar como si fuera una batería. Hay quienes lo usan para soldadores de punto, hay quienes los usan para cortadores de botella, en fin, un montón de cosas que le puede ser útil. Entonces amigos, les agradezco mucho, que Dios los bendiga, hasta luego, nos vemos en un próximo video, gracias.